Buenos días, ingeniero. Buenos días, ¿cómo están? Ya, entonces, recomendable que siempre se conecten a las clases. Creo que faltan 1 o 2 compañeros más. Porque esto es práctico, ¿no? Es como se resuelve los ejercicios. Y entonces estábamos haciendo nosotros unos pequeños ejercicios referentes a la progresión aritmética. Entonces, en la cual nosotros, en esta sucesión de términos o de números, ya nosotros identificamos si es o no es una progresión aritmética. Y hemos determinado, hemos aplicado la fórmula para calcular el último término de dicha progresión. Y entonces hagamos un ejercicio más referente a esto para luego pasar asimismo a la aplicación de otra fórmula que se da en la progresión aritmética, que es la suma
de la progresión aritmética. Para nosotros, por ejemplo, estar sumando 115 más 112 más 109 más 106 más 103, dependiendo del número de términos que tengamos. No estar sumando uno por uno en la calculadora. ¿Sí? Entonces, para eso aplicamos nosotros la suma, una fórmula de la suma de la progresión geométrica, que también es utilizado en la matemática financiera, sobre todo en los préstamos, en lo que es los préstamos con interés compuesto, que se llama. Y entonces pongamos esto, ¿no? A ver, ya que te puse mal, ya se me subió acá arriba. Ingeniero, buenos días. Buenos días. ¿Cómo hacía Soma? Yo siempre me asomo, ingeniero. Que no le haya dado el feliz año es otra cosa, ingeniero. Claro, ya, igual para Sí, como todos. me he olvidado, ingeniero, sí. Como que lo vi el mes anterior, no, pues recién que lo estoy viendo. Esperando al ingeniero que tenga un lindo año, que Dios le Gracias. bendiga, que se El cumpla semestre su meta. anterior sí creo que estuvimos, el semestre anterior sí creo que Sí, estuvimos. el semestre anterior fue que nos vimos, ingeniero. Y un gusto volver a compartir con usted pantalla, ingeniero. Muchas gracias. De igual manera, lo importante aquí, lo que se les recomienda es que permanezcan ustedes, no se desanimen, permanezcan y progresen. Porque ha habido compañeros que a veces se han ido, ¿no? Se han ido. Vean, y Sí, esto, nosotros mismos comenzamos 15 ingenieros cuando comenzó esto de la pandemia y ahora estamos solo 5 y una compañera que hace unas 3 semanas se agregó con pero nosotros, estamos 6. por Esperemos que eso los 6 terminemos. es que esto es una carrera de resistencia. Y a nivel superior, porque se está buscando una profesión, es una carrera de resistencia. Y vean el tiempo pasa rapidísimo, verán. Entonces, ustedes están ahorita en tercero, ¿no es cierto? Sí, ingeniero, en tercero. En tercer nivel. El otro asimismo, vean, ya mañana, ya jueves. Pasa el tiempo rapidísimo. Entonces, el siguiente cuarto ya están para inicios del otro semestre en este mismo año. Ya están en quinto, ya están ya por finalizar. Así de rápido. En este mismo año ustedes ya están ya en el último nivel. ¿No es cierto? Esa es la parte de lo que es la permanencia de lo que es también el superarse, ¿no? El superarse dentro de esto. Ya. Entonces, dada la siguiente sucesión de números, encontrar el 30º número. Entonces, esta sucesión de puntos, de números que tenemos aquí.
Entonces utilizamos, como siempre hemos estado haciendo nosotros, de esta sucesión de números, de términos, porque cada número se le considera como un término. Entonces identificamos si eso no es, porque puede venir algún ejercicio en el cual, dada esta sucesión de números, de términos, no sea una progresión aritmética, ¿sí? Entonces primero identificamos es ascendente. 15, 21, 27 está ascendente. Por ejemplo, si tenemos aquí 15, 21 y luego tenemos acá, supongamos 16, ¿sí? Entonces decimos ya no es una progresión aritmética porque bien tiene un orden, ya sea ascendente o bien un orden descendente. Y la segunda, nosotros establecemos lo concerniente a lo que define la progresión aritmética, que el siguiente término va a ser igual al anterior sumado una cierta cantidad, sumado un número establecido. Entonces el 15 va a ser igual, perdón, el 21 va a ser igual al 15 más un número respectivo. Ya nosotros podemos identificar cuál es ese número. 15 más cuánto nos da 21. O podemos nosotros de algunas formas hacer eso. Incluso, ¿cómo es? Incluso poniendo una ecuación. Haciéndole como ecuación. Sí. Sí saben cómo se plantea la ecuación, ¿no? ¿O no? A ver, hablarán, por favor, hablarán nomás, ¿no? No se quedarán. Sí saben cómo plantear la ecuación. Dije, es el que nos enseñó ayer. No, la ecuación no, ese era el porcentaje. Esto como ecuación. A ver. Entonces hacemos nosotros, ¿no es cierto? El 21 va a ser igual al 15 más un número que nos da. Nosotros aquí directamente sí podemos identificar, pero si queremos plantear como ecuación son algunas formas que nosotros hacemos. Entonces 15 más lo que no conozco más X. Esto es igual a ¿cuánto? A 21. Entonces, ¿qué hago aquí? Dejo la variable, dejo la que estoy buscando, la X. ¿A qué va a ser igual? A 21 menos el 15, como está sumando, pasa al otro lado a restar. Ya, 21 menos 15. Entonces, X va a ser igual, la resta. 21 menos 15. 6. También otra forma de encontrar. O nosotros aquí, como no es muy extenso esto, ¿sí? Porque puede ser, la sucesión de términos puede ser más, o hacemos una simple resta, porque la progresión aritmética, ¿qué le dice? El término posterior al primero es igual al primer término más una cierta cantidad. Una determinada cantidad que se conoce, o un determinado número que se conoce como diferencia común. Entonces lo que hacemos aquí, lo igualito. 21 menos 15, ¿cuánto nos da 6? Entonces esa viene a ser esa diferencia común. Y vamos haciendo aquí todos igual, pero aquí es sumar, ¿no? Al 15 si le sumamos 6 nos da 21. Al 21 si le sumamos 6 nos da 27. Al 27 si le sumamos 6 nos da 33. Al 33 si le sumamos 6 nos da 39. Entonces vemos que aquí se repite el 6 en cada uno de estos al comparar los términos que tenemos de esta progresión respectiva, de esta sucesión de términos o de números. Entonces ya hemos establecido y hemos determinado que esa diferencia común, ese número que estamos sumando de término a término para que nos dé el siguiente es 6. ¿Ya? Hay algunas formas que se establecen. Entonces, una vez que ya tenemos identificado que sí es una progresión aritmética, porque primero es ascendente y luego tiene la misma diferencia común de término entre cada uno de los términos, que viene a ser el 6. Entonces, simplemente pasamos, ¿no? Y nos piden calcular el último término que tenemos.
Entonces aquí tenemos esta formulita, vamos a pasarle. Y de paso también ponemos los datos, ¿no? Los datos respectivos para mejor identificar. Entonces vamos a calcular nosotros el último término. Este último término que según el ejercicio es el 30, el término 30. Ya. Que no conocemos cuál es, ¿no? Sino que aquí tenemos la sucesión de números, tenemos 30 números. ¿Cuál es el último? No conocemos. Entonces vamos ahora con la progresión aritmética que ya está identificada. Primer término 15. Número de términos que tenemos acá, que son 30. Y hemos encontrado también la diferencia común que viene a ser 6, 6 positivo. ¿Ya? Entonces este borremos de aquí, ¿no? Porque abajo ya está el número de términos. Entonces, simplemente nosotros, en vez de estar aquí sumando 6 más 6 más 6 aquí, y luego contar 30 términos, ¿y cuál es el último término, el número 30? ¿Qué número tiene? ¿Qué valor tiene? Entonces, simplemente aplicamos la fórmula referente a calcular el último término de la progresión aritmética. Ya, entonces, ¿qué tenemos aquí? A, que viene a ser el primer término, que es 15. Más n, el número de términos que tenemos 30 menos 1. Y D, que es la diferencia común, que es 6. Entonces aquí le multiplicamos por 6. Y el último término que vamos a tener va a ser igual. Entonces aquí tendríamos 30 menos 1, 29. Por 6. Solo estoy desglosando, ¿no? Porque se puede hacer, ya a partir de aquí ya se puede hacer directamente, sino para mejor entenderle nada más. No es tampoco que eso impida sacar el resultado. Porque eso es lo malo. ¿Sí? Que nos dicen pongan paso por paso y vamos ahí. ¿No? Incluso ya tenemos nosotros la parte tecnológica que nos permite hacer operaciones directas. Entonces tenemos 15 más 29 por 6. Entonces 29 por 6 que está ahí. Es 174. Entonces, por lo tanto, el último término va a ser igual a 174. 15 más 174. 189. ¿Ya? Entonces aquí ponemos el término número 30. Aquí tenemos 2, 4, 5. Seguimos aquí sumando 6, 6, 6, 6, 6 a cada uno de esos. Entonces el término que llegamos acá al 30 va a tener este valor de 189. ¿Ya? Entonces, ¿qué puede estar? Ya hemos hecho nosotros en forma ascendente y también hemos hecho en forma descendente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tenemos
Ya. Entonces vamos a ponerlo relacionado con estos números. Entonces también igualmente, en lo general no hay que complicarse, ¿no? Porque hay también autores en el cual a usted le ponen una sucesión de números de quebrados. Sí, para que nosotros apliquemos suma o resta de quebrados. ¿Ya? Pero en la parte real ya prácticamente lo que estamos nosotros entrando al ámbito en el cual se utiliza la matemática financiera en la parte, y como les digo, real de la aplicación de la matemática financiera, no tenemos esos términos, ¿no? No tenemos, sino que no, ya a lo mejor ya no hubo, no sé si habrá alguna actualización nueva de la edición de ese autor, pero todavía están poniendo así, no ponen así. Hay muchas formas que se maneja dentro de eso, ya. Entonces aquí vemos nosotros, vemos primero que es una sucesión de números, pero ¿qué? Descendente, ¿sí? Y en orden, porque va disminuyendo, ¿sí? Y en orden, no va aquí, uno disminuye y otro en cambio aumenta, no. Es una sucesión de números, ¿sí? Descendente. Ahora veamos igualmente la diferencia común. Al 70, ¿cuánto tengo que sumarle para que me dé 65? ¿Sí? ¿Qué le sumo ahí? El menos 5. Ya, entonces aquí 70 menos 5, porque más por menos nos va a dar menos. 70 menos 5 nos da 65. 65 menos 5 nos da 60. 60 menos 5 nos da 55. 55 menos 5 nos da 50. Entonces ya conocemos nosotros que la diferencia común viene a ser el menos 5. No irán a poner 5, porque el 5 como positivo es cuando es ascendente. Cuando es descendente tenemos que poner el número respectivo que se va repitiendo de término en término, que es el menos 5. Ya, el último término que no conocemos, entonces aquí pongamos nuestros datos. Primer término de la progresión aritmética que ya hemos identificado, el 70. ¿Cuántos términos del 15º dice? O sea, sería 15 términos. Y la diferencia común que está identificada, que es menos 5. Así de simple, así de sencillo, se establece esto, ¿no? Ya, entonces reemplacemos nosotros aquí los datos respectivos y calculemos este último término de esta progresión aritmética, pero descendente. Primer término 70. Más luego tenemos 15 menos 1. ¿Qué multiplica cuánto? Va a multiplicar aquí en este caso a menos 5. Entonces, vamos a tener igualmente esto, ¿no?
No olvidarse que aquí estamos nosotros, que multiplicamos por un número que está en negativo. 70, pongámosle nomás, no importa más. Entonces aquí tendríamos 14. Igualmente multiplicado por menos 5. Ya, entonces tenemos 70 y tenemos aquí nosotros, perdón, aquí estaba 14, otra vez se me repitió. 70, entonces aquí tenemos más por menos, nos da menos. Y 14 por 5. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el último término de la progresión aritmética? ¿Cuál ha sido? El 0. ¿Ya? Entonces, si usted va bajando de aquí 15 veces, 50, 45, 40, 35, 30, el término quinto, décimo quinto, va a ser 0. No hay más, ¿no? 70 aquí, 14 por menos 5. 14 por menos 5 es igual a menos 70. ¿Sí? Ya, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Entonces, esto les daré yo relación cuando estemos viendo nosotros lo referente ya el momento en que apliquemos los intereses, el interés simple, interés compuesto. Entonces ahí vemos nosotros esto que aquí estamos aprendiendo así como una técnica matemática nada más. ¿Alguna pregunta? No, Inge, sí está claro. No, Ingeniero, en descendente siempre vamos a restar, ¿no? Y en lo que es ascendente, sumamos. Sí, así es. Cuando Ya, es gracias. ascendente, la diferencia común es positivo, el número que estamos sumando es positivo. Y cuando es descendente, el número que estamos aquí nosotros poniendo es negativo. Entonces, a su vez, ¿dónde estaba esto? ¿Dónde estaba esta partecita? Aquí me parece que estaba. A su vez, nosotros también de la progresión aritmética, de esta progresión aritmética que tenemos, sí, también establecemos nosotros la suma de todos los términos de la progresión aritmética. Ya vamos a poner algún ejemplo referente a esto, sí, la suma de la progresión aritmética. Es decir, nosotros que estamos poniendo aquí. Entonces aquí tenemos 15 términos, ¿no es cierto? 70, 65, 60, 50, y así sucesivamente hasta el término 15º que es 0. Ahora, ¿a qué es igual la suma de eso? Para no estar sumando uno por uno, entonces aquí aplicamos la fórmula, llamemos así, de la suma de la progresión aritmética. ¿Sí? Entonces puede hallarse, se calcula mediante esta fórmula. Entonces tratemos de copiarle esta fórmula aquí respectiva. Entonces aquí vamos a poner nosotros lo referente. Entonces aquí vamos a poner nosotros
suma de la progresión aritmética. Esta famosa suma de una progresión aritmética. Algo se me movió aquí. Y de este 2. No se me mueve, se me mueve. Ya. Ahí está un poquito más claro, ¿no? Es una fórmula que se establece. Otra vez se me movió. Ya. Sí, S, que es la suma de la progresión aritmética. N, el número de términos. A, el primer término. Y la U, el último término de la progresión aritmética. El último término de la progresión aritmética. Sí, pero para nosotros calcular la suma de la progresión aritmética, primero tenemos que calcular el último término. Sí, ese es aquí. ¿Qué se añade el momento que hacemos esta operación? Entonces, para sumar todos estos términos, primero tenemos que calcular el último término de dicha progresión. Entonces, aquí tenemos identificada la fórmula de la suma de la progresión aritmética. Y no hacemos más que aplicar en el ejercicio que nos pida, en el ejercicio respectivo que nos pide. A ver, veamos nosotros un ejercicio para poder aplicar la suma de la progresión aritmética. Entonces, para luego, como les digo, este es el preámbulo, para ya entrar nosotros ya en operaciones de la matemática financiera, operaciones de crédito, operaciones de interés, operaciones del capital. Ya. Y entonces pongamos el ejemplo, ¿no? Entonces dice aquí, encontrar el término 20 y la suma de los 20 primeros términos de la siguiente progresión.
Entonces vamos a poner aquí esta sucesión de números o de términos. Ya. Entonces aquí tenemos esta progresión. Y nosotros ya sabemos, le vamos a identificar directamente a la misma. ¿Sí? Vamos a identificarle directamente que se trata de una progresión aritmética. Primero está en forma ascendente. Segundo, vemos nosotros si el valor que le sumamos al primer término para que nos